¿Alguna vez te has sentido así? Rechazado por aquello que pensabas que era imposible de redimir. Esta es una pregunta que muchas personas se hacen. Muchos de nosotros, en algún momento de la vida, nos hemos sentido excluidos, rechazados o incluso juzgados como indignos por quienes nos rodean. Estas experiencias pueden llevarnos a creer que estamos fuera del alcance de cualquier cambio. Pero, ¿qué pasaría si, incluso en medio de este sentimiento de abandono, alguien te mirara directamente y te dijera que es posible empezar de nuevo? Esta es la historia de un hombre que vivió bajo ese estigma, una persona que parecía estar lejos de cualquier posibilidad de redención hasta que tuvo un encuentro inesperado que transformó su vida. Zaqueo, un hombre que muchos reconocen, pero cuya historia profunda y conmovedora quizás sea menos conocida. Cada día, él enfrentaba miradas de desprecio, comentarios susurrados a sus espaldas y el aislamiento de su propia comunidad. Era un hombre rico, sin duda, pero su riqueza le había costado mucho. Sin embargo, en su corazón había algo que lo hacía creer que aún podría haber una oportunidad de cambio. Fue entonces cuando tomó una decisión sorprendente que cambiaría su vida para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a darle me gusta y dejar un comentario para que YouTube siga recomendándote videos como este. Ahora, veamos por qué Zaqueo era tan odiado y despreciado por la sociedad judía de su tiempo. Para entenderlo, es esencial comprender el contexto social e histórico en el que vivía. Zaqueo no solo era un hombre rico, ocupaba una posición de gran poder como jefe de los publicanos, los recaudadores de impuestos en Palestina en el siglo I. Este rol estaba estrechamente vinculado a la opresión del Imperio Romano. Los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores y pecadores por sus compatriotas judíos, ya que los impuestos que cobraban se destinaban a mantener el vasto Imperio Romano, que gobernaba la tierra de Israel y exigía fuertes tributos para financiar sus expansiones militares y su estilo de vida. Para los judíos, estos impuestos eran un recordatorio constante de su sumisión. Para empeorar las cosas, los romanos no recaudaban los impuestos directamente. En su lugar, subcontrataban esta tarea a judíos que aceptaban el trabajo de extorsionar a sus propios compatriotas en nombre del imperio. Los publicanos, como se les llamaba, eran hombres que compraban el derecho a recaudar impuestos en una región determinada. No se conformaban con cobrar la cantidad debida a Roma, sino que exigían más de lo necesario, enriqueciéndose a costa del sufrimiento de su pueblo. Zaqueo, como jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó, estaba en la cima de esta pirámide de explotación. En la sociedad judía, los recaudadores de impuestos eran universalmente despreciados. Eran vistos como colaboradores del enemigo, agentes del gobierno romano que extorsionaban a su propio pueblo. A los ojos de los judíos, los publicanos no solo eran deshonestos, sino también espiritualmente impuros, corrompidos por su asociación con el poder extranjero. Muchos judíos piadosos creían que los recaudadores de impuestos estaban más allá de la salvación, condenados por sus prácticas corruptas y su alianza con el imperio pagano. En Lucas 19 versículos 1 y 2, se nos dice que Jesús entró en Jericó y pasaba por la ciudad. Allí vivía un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que intentaba ver quién era Jesús. El hecho de que Zaqueo fuera rico y jefe de los recaudadores de impuestos sugiere que había acumulado una inmensa fortuna. Pero ¿cómo lo logró? Jericó, la ciudad donde vivía Zaqueo, era una de las regiones comerciales más importantes de la época. Situada al norte del Mar Muerto, Jericó era una ciudad próspera, un centro comercial y agrícola clave debido a su posición estratégica en las rutas comerciales entre Judea y Galilea. Zaqueo, como jefe de los recaudadores de impuestos, tenía control sobre la recaudación de impuestos en esta ciudad comercial, lo que probablemente le permitió enriquecerse aún más. Sin embargo, esta riqueza no le ganó el respeto de la sociedad. Por el contrario, solo reforzó el desprecio que sentían los demás hacia él. Zaqueo no solo representaba la corrupción del sistema, sino que también encarnaba la traición de un judío hacia sus propios hermanos. A los ojos de muchos, Zaqueo estaba más allá de cualquier redención. Después de todo, ¿cómo podría alguien que se benefició de la opresión ser aceptado por Dios? Este contexto de opresión económica y desprecio social era la realidad cotidiana de Zaqueo.
A pesar de su riqueza, vivía aislado y odiado por quienes lo rodeaban. Su fortuna no le trajo paz, solo más razones para ser rechazado. La comunidad lo evitaba, y el rechazo era evidente en cada mirada de desprecio que recibía en la calle y en cada palabra amarga susurrada a sus espaldas. Sabía que, a los ojos de la gente, era un traidor, alguien que había vendido su alma al Imperio Romano. Pero no era solo el desprecio de los demás lo que atormentaba a Zaqueo. En lo más profundo de su alma, sentía un vacío que su fortuna nunca podría llenar. Había algo en el que anhelaba un cambio, una redención, una nueva salida. Fue en este contexto de desesperación que Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Las historias sobre el profeta de Nazaret se estaban extendiendo rápidamente, y Zaqueo sabía que este hombre era diferente. Jesús sanaba, perdonaba pecados y daba la bienvenida a los marginados y rechazados. No solo se asociaba con los ricos y poderosos, sino también con los pecadores, los enfermos y los excluidos de la sociedad. El mensaje de Jesús resonó en lo más profundo del corazón de Zaqueo. Tal vez pensó que esta era su oportunidad de cambiar su vida. Quizás, si tan solo pudiera ver a este hombre, descubriría si la redención era posible incluso para alguien como él. La ciudad estaba en efervescencia ante la noticia de la llegada de Jesús. Las calles estaban llenas de gente que quería ver al profeta que hacía milagros. Zaqueo, siendo de baja estatura, no podía ver más allá de la multitud. Sabía que nadie le daría espacio a un hombre considerado un marginado. La dificultad de ver a Jesús en medio de la multitud era una metáfora de la vida de Zaqueo. Siempre había estado al margen, separado de los demás, impedido de participar plenamente en la comunidad. Pero Zaqueo no estaba dispuesto a renunciar. Su determinación era más fuerte que el desprecio que sentía a su alrededor. Sabía que esta era su oportunidad de encontrar algo que el dinero no podía comprar: paz, perdón y tal vez la posibilidad de empezar de nuevo. Fue entonces cuando Zaqueo tomó una decisión inusual para un hombre de su posición. Sin importarle lo que la gente pudiera decir, corrió hacia adelante, dejó atrás la multitud y encontró un sicómoro. Sabía que Jesús pasaría por allí, y en un acto que sorprendería a muchos, Zaqueo subió al árbol. Esta decisión, audaz e inesperada, reveló la profundidad del deseo de Zaqueo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ver a Jesús, incluso si eso significaba trepar a un árbol como un niño, atrayendo miradas críticas. En Lucas 19 versículos 3 y 4, se describe este momento con sencillez, pero sus implicaciones son profundas. Zaqueo buscaba ver a Jesús, pero no podía debido a la multitud y a su baja estatura. Por eso, corrió hacia adelante y trepó a un sicómoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. El hecho de que Zaqueo corriera y subiera a un árbol revela una motivación que iba más allá de la simple curiosidad. Estaba dispuesto a humillarse ante todos, dejar de lado cualquier orgullo o dignidad social para buscar algo más grande. El sicómoro que Zaqueo decidió escalar no era un árbol cualquiera. En la Biblia, los árboles a menudo tienen un profundo significado simbólico. El sicómoro, en particular, tiene una larga tradición en las Escrituras. Desde los tiempos de Adán y Eva, cuando las hojas de higuera se usaban para cubrir la desnudez, el árbol se ha asociado con la búsqueda de refugio. Sin embargo, la elección de Zaqueo de subirse a este sicómoro no era para esconderse, sino para revelarse, para encontrar una nueva perspectiva, tanto física como espiritualmente. Trepar a un árbol no era un acto común para un hombre rico e influyente como Zaqueo, pero al hacerlo, demostró que estaba listo para algo diferente, algo nuevo. Estaba cansado de vivir en las sombras, de ser ignorado o despreciado. Al elevarse por encima de la multitud, buscaba algo más que una visión de Jesús. Buscaba una nueva visión de sí mismo. En ese momento, Zaqueo buscaba un cambio de vida, una transformación que solo Jesús podía ofrecer. Sabía que esta podría ser su única oportunidad de acercarse al hombre que parecía tener las respuestas a sus angustias. Mientras Zaqueo esperaba en lo alto del árbol, Jesús se acercaba. Lo que Zaqueo no sabía es que este simple acto de curiosidad y desesperación abriría las puertas a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Finalmente, el gran momento llegó. Jericó,
Una ciudad bulliciosa, estaba llena de gente que había oído hablar de la llegada de Jesús. Las calles estaban abarrotadas, y la expectativa era palpable. Todos querían ver al profeta que hacía milagros y hablaba de un nuevo reino. Pero, de repente, algo inesperado sucedió. Jesús levantó la vista y vio a Zaqueo en lo alto del sicómoro. Para muchos, Zaqueo era invisible, o mejor dicho, hubieran preferido que lo fuera. Aunque era rico, sabía que no era respetado. De hecho, era alguien a quien la gente evitaba, juzgándolo indigno de cualquier atención. Como líder de los recaudadores de impuestos, había acumulado riquezas a costa del sufrimiento de otros y era ampliamente despreciado y rechazado por su comunidad. Estaba acostumbrado a ser ignorado, a ser mirado con desprecio. Pero ahora, en lo alto del árbol, se encontraba en una posición visible para todos, esperando algo más profundo que solo ser notado. Jesús, mientras se acercaba, fijó su mirada en Zaqueo. La multitud se detuvo, y todos miraron hacia arriba, hacia el hombre que nadie respetaba. Entonces, Jesús habló con una voz firme pero llena de amor. Zaqueo, baja rápido, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Lucas 19 versículo 5. Estas palabras no solo resonaron en los oídos de Zaqueo, sino también en el corazón de todos los presentes. Jesús, el hombre seguido por las multitudes, el profeta de Dios, había llamado a Zaqueo por su nombre y le había pedido quedarse en su casa. El impacto fue inmediato. Zaqueo, atónito, bajó rápidamente del árbol. No le importaba la multitud que lo miraba con asombro ni los susurros que se extendían entre la gente. Todo lo que sabía era que Jesús lo había llamado, y él tenía que responder. Este no fue el único momento en que Jesús fue criticado por asociarse con personas como Zaqueo. A lo largo de su ministerio, Jesús a menudo se relacionó con recaudadores de impuestos, pecadores y marginados. En otra ocasión, relatada en Lucas 5 versículos 29 a 32, Jesús asistió a un banquete en la casa de Leví, otro recaudador de impuestos. Los fariseos y los maestros de la ley cuestionaron sus acciones, preguntando por qué comía y bebía con publicanos y pecadores. La respuesta de Jesús fue clara y poderosa. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta era la esencia de la misión de Jesús, una misión que desconcertaba y desafiaba las expectativas de la sociedad de su tiempo. Jesús no estaba interesado en mantener las apariencias de pureza social o en observar convenciones religiosas que separaban a los justos de los pecadores. Para él, cada alma era preciosa, y nadie estaba fuera del alcance de la redención. Al acercarse a Zaqueo, Jesús demostró una vez más que el reino de Dios está abierto a todos, incluso a aquellos que son considerados los más alejados. La alegría que sintió Zaqueo cuando bajó del árbol era indescriptible. En un instante, todo el rechazo y la vergüenza que llevaba consigo parecieron disiparse. Él, que hasta entonces era tratado como un paria, ahora era deseado por Jesús, el Mesías. La invitación de Jesús no era solo para compartir una comida. Era una invitación a un nuevo comienzo, una oportunidad de redención. Mientras Zaqueo descendía y se acercaba a Jesús, los murmullos en la multitud comenzaron a crecer. Estaban en shock, sin entender por qué Jesús había elegido precisamente a un hombre como Zaqueo para ser su huésped. Incapaces de aceptar que alguien tan corrupto pudiera ser digno de la presencia de Jesús, las expresiones de sorpresa rápidamente se convirtieron en indignación. En Lucas 19 versículo 7, se captura este momento. Al ver esto, todos murmuraban y decían, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Jesús no veía las cosas de la misma manera que los demás. Él no miraba a Zaqueo como un pecador despreciable, veía su corazón. Percibía el profundo deseo de cambio y el arrepentimiento silencioso que vivía en Zaqueo. Por eso lo había llamado. El llamado de Jesús a Zaqueo nos enseña una lección profunda sobre ser visto y reconocido. Para muchos, Zaqueo era solo un pecador, un traidor, alguien más allá de la redención. Pero para Jesús, Zaqueo era un alma en busca de redención, alguien que, a pesar de sus errores, todavía podía cambiar. Este encuentro nos muestra que,
Incluso cuando nos sentimos invisibles, rechazados o indignos, Jesús nos ve. Él conoce nuestros nombres y nuestros corazones, y está listo para llamarnos, para invitarnos a estar con Él, sin importar lo que digan los demás. Zaqueo rápidamente llevó a Jesús a su casa, y desde ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. El encuentro con el Mesías no fue una experiencia pasajera, sino el comienzo de una transformación que afectaría no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. El simple hecho de ser reconocido y aceptado por Jesús cambió el destino de Zaqueo. Pasó de ser un hombre comprado por el sistema a un seguidor de Mesías, de un pecador a alguien dispuesto a transformarse. El ambiente en la casa de Zaqueo era diferente a todo lo que había experimentado antes. Mientras Jesús y sus discípulos se sentaban a la mesa, el corazón de Zaqueo latía con fuerza. Le costaba creer que el Maestro estaba allí, bajo su techo, compartiendo una comida con él. Las paredes que una vez fueron testigos de prácticas deshonestas ahora resonaban con palabras de vida, gracia y verdad. Cada palabra de Jesús penetraba profundamente en el alma de Zaqueo, revelando no solo sus errores, sino también la posibilidad de redención. Zaqueo sintió que una luz se encendía en su interior. La presencia de Jesús no lo hacía sentirse condenado, sino amado. Comprendió que, a pesar de todos sus pecados y la vida que había llevado, todavía había esperanza para él. La gracia de Jesús era casi tangible, envolviéndolo en un abrazo que nunca hubiera imaginado posible. Esta comprensión dio lugar a un verdadero arrepentimiento, un deseo sincero de cambiar no solo con palabras, sino a través de acciones concretas. En un momento de profunda emoción, Zaqueo se puso de pie ante todos los presentes. Sus ojos ya no brillaban con la avaricia del pasado, sino con la determinación de alguien que había encontrado un nuevo propósito. Con voz firme pero humilde, declaró: Señor, aquí y ahora doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Lucas 19 versículo 8. Esta declaración no fue una promesa vacía, sino una decisión inmediata que demostró la profundidad de su transformación. La declaración de Zaqueo fue radical. Entregar la mitad de sus bienes a los pobres fue un acto de generosidad extraordinario, especialmente viniendo de alguien que había dedicado su vida a acumular riqueza. Pero no solo eso, también prometió devolver 4 veces a aquellos a quienes había defraudado. Zaqueo estaba cumpliendo con los requisitos de la ley mosaica, que estipulaba que, en caso de robo o fraude, la restitución debía ser multiplicada. Esto demostró que su arrepentimiento no era superficial. Estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a reparar el daño que había causado. Esta transformación interior de Zaqueo ilustra lo que es el arrepentimiento auténtico. No se trataba solo de sentir remordimiento por los errores cometidos, sino de tomar medidas concretas para corregir el pasado y cambiar el futuro. Zaqueo pasó de ser un hombre codicioso y deshonesto a una persona generosa y justa. Su riqueza, que antes era un símbolo de corrupción, ahora se usaría para bendecir a los necesitados y reparar las injusticias que había cometido. La actitud de Zaqueo nos recuerda a otros momentos de la Biblia, donde individuos experimentaron profundas transformaciones después de encontrar la gracia de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, quien antes era conocido como Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos con fervor. Sin embargo, después de un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió por completo. Pablo se convirtió en uno de los mayores propagadores del Evangelio, dedicando su vida a difundir el mensaje de Jesús entre los gentiles. Otro ejemplo es el de María Magdalena, de quien Jesús expulsó demonios. Ella, que probablemente llevaba un pasado de sufrimiento y pecado, se convirtió en una fiel discípula de Jesús, presente en momentos cruciales como la crucifixión y siendo la primera en dar testimonio de su resurrección. Su vida transformada es un testimonio del poder redentor de Jesús y de cómo Él puede restaurar completamente a aquellos que lo buscan. La historia del Hijo Pródigo, contada por el mismo Jesús, también refleja este tema del arrepentimiento y la redención. El hijo menor, después de desperdiciar su herencia en una vida disoluta, reconoce su error y regresa a casa, esperando ser tratado como un sirviente. Sin embargo,
Su padre lo recibe con los brazos abiertos, restituyéndole su posición de hijo y celebrando su regreso. Esta parábola resalta el amor incondicional de Dios y su alegría al ver a un pecador arrepentido regresar a Él. En el caso de Zaqueo, su conversión no solo afectó su propia vida, sino que también tuvo un impacto en la comunidad. Al restaurar a aquellos a quienes había defraudado, comenzó a sanar las heridas que había causado en la sociedad. Su generosidad hacia los pobres significaba que los marginados también se beneficiarían de su cambio de corazón. Zaqueo no solo estaba corrigiendo los errores del pasado, sino que también estaba llevando justicia y misericordia a su ciudad. La respuesta de Jesús a la declaración de Zaqueo confirma la autenticidad de su transformación. En Lucas 19 versículos 9 y 10, Jesús dice: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Jesús reconoció públicamente la transformación de Zaqueo, declarando que la salvación había llegado a su casa ese mismo día. No era algo oculto o limitado a un cambio interior. Jesús quería que todos supieran que algo radical había sucedido. Al llamar a Zaqueo hijo de Abraham, Jesús reafirmó su identidad espiritual. Para el pueblo judío, ser descendiente de Abraham significaba ser parte del pueblo elegido de Dios, heredero de las promesas hechas a los patriarcas. Sin embargo, debido a su profesión y a la forma en que había vivido, Zaqueo había sido tratado como alguien excluido de esta alianza. Para muchos, estaba tan lejos de sus raíces espirituales que ya no merecía ser considerado un verdadero judío. Pero Jesús, al decir que Zaqueo también era hijo de Abraham, restauró esta identidad perdida. En otras palabras, la transformación de Zaqueo lo reintegró a la comunidad de fe y lo reconectó con el propósito original de Dios para su pueblo. Jesús también reveló la misión central de su venida al mundo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19 versículo 10. No vino para los justos ni para los que ya creían estar en el camino correcto, sino para aquellos que estaban al margen, los que, como Zaqueo, se habían perdido en sus elecciones, en sus pecados y en su rechazo social. Zaqueo fue un ejemplo vivo de este tipo de persona, alguien que todos consideraban más allá de la redención, pero que, en realidad, era exactamente el tipo de persona que Jesús había venido a buscar. Este encuentro nos recuerda que el papel de Jesús como Salvador no está condicionado por el pasado de una persona. No importa cuán lejos se haya alejado alguien o cuán profundamente haya caído en el pecado, la gracia de Jesús es siempre más grande. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos, no solo a aquellos físicamente perdidos, sino también a los que están separados espiritualmente y emocionalmente. Zaqueo, con toda su riqueza y poder, todavía era un hombre perdido, pero en el encuentro con Jesús, demostró que no hay nadie demasiado lejos para él, que no hay pecado tan profundo que no pueda ser perdonado. Esta historia nos empuja a reconsiderar nuestra propia perspectiva sobre quién es digno de la salvación. A menudo, como la multitud en Jericó, estamos dispuestos a juzgar y excluir a aquellos que, a nuestros ojos, parecen indignos. Pero Jesús nos recuerda, a través de Zaqueo, que Él vino por todos. Su gracia no hace distinción entre ricos y pobres, justos o pecadores. Todos están invitados a la mesa del reino de Dios. La salvación es accesible para todos aquellos que, como Zaqueo, responden al llamado de Jesús con arrepentimiento y un sincero deseo de transformación. Mientras reflexionamos sobre la historia de Zaqueo, es imposible no darse cuenta de cuán relevante sigue siendo hoy. La transformación de la vida de este recaudador de impuestos nos hace pensar en los desafíos que todos enfrentamos en nuestro propio viaje de fe. ¿Qué hace que la historia de Zaqueo sea tan poderosa? No es solo el hecho de que encontró redención, sino la forma en que sucedió. Inesperadamente, en un momento en el que probablemente había aceptado que su vida nunca cambiaría. Como Zaqueo, muchos de nosotros llevamos cargas pesadas, sentimientos de culpa, vergüenza o la percepción de que estamos demasiado lejos para ser salvos. En un mundo donde somos constantemente juzgados por nuestros fracasos y errores, es fácil creer que hemos excedido el límite de la redención
que nuestros pecados son demasiado grandes o que nuestro pasado es demasiado oscuro para que haya esperanza para nosotros. Pero la historia de Zaqueo responde a esta pregunta con un rotundo sí. Él, un hombre de mala reputación cuyas decisiones lo habían aislado social y espiritualmente, fue visto y llamado por Jesús. Esto es una lección profunda. No importa dónde estés o lo que hayas hecho, Jesús te ve. No con los ojos del juicio que el mundo podría usar, sino con ojos de gracia y compasión. Jesús sabía exactamente quién era Zaqueo. Sabía de sus errores y, aún así, lo llamó por su nombre. La gran pregunta que nos surge es, ¿cómo crees que Jesús te ve hoy? De la misma manera que miró a Zaqueo, viendo más allá de tus fracasos e imperfecciones, percibiendo tu potencial de transformación y renovación. La trayectoria de Zaqueo nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a considerar la posibilidad de cambio en cualquier momento. No importa en qué etapa de nuestro viaje nos encontremos, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Jesús no llegó tarde para aquellos que se consideran justos y perfectos. Él vino para los que, como Zaqueo, reconocen su necesidad de cambiar y están listos para dar un paso en la dirección correcta. Este paso puede darse en cualquier momento. Zaqueo, en una sola decisión, subió a un árbol para ver a Jesús, y eso cambió el rumbo de su vida. No porque fuera perfecto, sino porque estaba abierto a la posibilidad de que algo nuevo podría suceder. ¿Estarías tú dispuesto a hacer lo mismo? A salir de la multitud y buscar la presencia de Jesús, creyendo que Él puede transformar tu vida? ¿Alguna vez te has sentido indigno de redención? La buena noticia es que la gracia de Dios no depende de nuestra dignidad, sino de su bondad. La transformación de Zaqueo nos enseña que el verdadero arrepentimiento va más allá de las palabras. Implica acción. Zaqueo no solo admitió sus errores, sino que tomó medidas concretas para corregirlos y buscar la reconciliación con aquellos a quienes había defraudado. En nuestra vida moderna, ¿qué significa tomar acciones como las de Zaqueo? Tal vez significa perdonar a alguien que nos ha lastimado o pedir perdón por algo que hemos hecho. Quizás implica compartir nuestras bendiciones con los menos afortunados o reparar las injusticias que hemos cometido. Cada uno de nosotros tiene sus propias restituciones que hacer, y el ejemplo de Zaqueo nos anima a actuar con integridad y compasión, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso. Al igual que Zaqueo, todos podemos experimentar esta transformación. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios, la gracia que tocó a Zaqueo está disponible para nosotros hoy. Este es el mayor consuelo, saber que la gracia de Dios no tiene límites y que todavía es accesible para aquellos que la buscan. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta verdad, alguien que lucha con el peso del pasado o con la sensación de estar perdido, comparte la historia de Zaqueo con ellos. Que nadie les diga que están más allá del amor y la redención de Cristo. El viaje de Zaqueo es un poderoso recordatorio de que, en cualquier etapa de la vida, la transformación es posible. No importa cuán lejos estés, Jesús está listo para encontrarte, llamarte por tu nombre y ofrecerte una nueva oportunidad. ¿Estás dispuesto a aceptarla? Y, lo más importante, ¿estás dispuesto a ayudar a otros a ver que esta gracia también es para ellos? La historia de Zaqueo nos impulsa no solo a vivir esta transformación en nuestras propias vidas, sino también a ser portadores de este mensaje de esperanza para quienes nos rodean y que, como Zaqueo, esperan un encuentro que lo cambie todo. Si esta historia te inspiró, te reto a pensar en tu propia vida y en cómo te has acercado a Dios. No dejes que este mensaje pase desapercibido. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo más sobre estas poderosas historias de la Biblia. Después de todo, la verdadera sabiduría reside en escuchar y obedecer la voz del Señor. Gracias por ver. Cuídate y que Dios te bendiga.